Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, juntos de nuevo. Ambos asistieron al mismo evento y el momento en el que se cruzaron se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales. Lo que pasó en ese instante dejó a todos sin palabras. En una noche llena de luces, flashes y figuras del espectáculo, una invitación exclusiva reunió a muchas celebridades del mundo del entretenimiento. Pero lo que nadie esperaba era que dos nombres muy conocidos y con una historia compartida, Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, se encontraran cara a cara después de mucho tiempo sin aparecer juntos en público. Todo ocurrió en una gala benéfica celebrada en Estambul. Los paparazzis estaban atentos a cada entrada, cada mirada, cada gesto. Cuando Halil İbrahim Ceylan llegó, con su elegante traje negro y su sonrisa característica, la prensa comenzó a especular si su excompañera de reparto, Esla Turkoglu, también asistiría. Y efectivamente, minutos después, ella apareció, deslumbrante con un vestido rojo que captó todas las miradas. El ambiente se tensó. Todos los presentes sabían que ambos habían trabajado juntos en una popular serie televisiva y que su relación, aunque siempre profesional, estuvo rodeada de rumores. Cuando finalmente se cruzaron en el vestíbulo del salón principal, las cámaras no pararon de grabar. Según testigos, Esla se detuvo un instante y luego se acercó a Halil con una sonrisa diplomática. «Hola Halil, me alegra verte aquí», dijo con un tono amable pero firme. Halil, por su parte, no dudó en responder, «Esla, siempre es un placer coincidir contigo». La conversación fue breve, pero la tensión era evidente. Aunque ambos intentaban mantener la compostura, los gestos hablaban por sí solos. Halil evitaba el contacto visual prolongado, mientras que Esla se mostraba segura y decidida. Uno de los organizadores del evento comentó, «Fue un momento muy esperado por muchos. Nadie sabía cómo reaccionarían, pero se comportaron de manera muy profesional. A lo largo de la noche, se los vio en diferentes puntos del salón, pero siempre manteniendo cierta distancia». En un momento, Esla fue entrevistada por un medio local y al ser preguntada sobre su encuentro con Halil, respondió, «Creo que todos tenemos un pasado compartido con algunas personas. Lo importante es saber seguir adelante con respeto». Halil, por su parte, también fue cuestionado y su respuesta fue igual de diplomática, «Nos cruzamos, conversamos y cada quien siguió con su noche. Así debe ser». Las redes sociales explotaron tras la aparición de las primeras imágenes. Fans de ambos comenzaron a compartir teorías, memes y mensajes de nostalgia por la época en que los dos protagonizaban juntos. Muchos comentaron cómo, a pesar del paso del tiempo, la química entre ellos seguía siendo evidente, aunque ahora matizada por una madurez distinta. Las imágenes de ese breve encuentro se volvieron virales en cuestión de horas. Algunos fans comenzaron a pedir una posible colaboración futura entre ambos, mientras que otros analizaban cada gesto, cada sonrisa, cada mirada fugaz. Entre los comentarios más destacados en redes sociales se podían leer mensajes como: «Qué emoción verlos juntos de nuevo, aunque sea por unos minutos. Ese saludo lo dijo todo, aún hay una conexión entre ellos. Imagínense una nueva serie con Esla y Halil como protagonistas, sería un éxito rotundo». Incluso varios medios especializados comenzaron a especular sobre si este encuentro había sido completamente casual o si formaba parte de una estrategia para medir la reacción del público ante una posible reunión profesional. Una fuente cercana a la agencia de representación de ambos comentó de forma anónima, «Hay conversaciones muy preliminares sobre un nuevo proyecto. Todavía nada confirmado, pero el interés existe». Mientras tanto, el evento seguía su curso. Los dos artistas continuaron disfrutando de la velada, participando en las subastas benéficas y posando con otros colegas del medio. No volvieron a cruzarse públicamente durante el resto de la noche, pero claramente su breve conversación ya había dejado huella. Una escena que también llamó la atención fue cuando Esla, al recibir una mención honorífica por su labor social, agradeció con un discurso emotivo en el que dijo: «A lo largo de mi carrera he tenido la fortuna de compartir escenario con grandes talentos. Cada experiencia me ha hecho crecer, y aunque los caminos se bifurcan, lo aprendido permanece. Agradezco a quienes formaron parte de ese viaje». Aunque no mencionó nombres, muchos interpretaron sus palabras como una referencia indirecta a Halil.
Por su parte, Alil se mostró más reservado, aunque en un momento fue captado hablando en privado con uno de los directores más influyentes del país. Esto desató aún más rumores sobre nuevos proyectos en puerta. ¿Será que ambos están considerando volver a actuar juntos? Al día siguiente, los titulares de los portales de entretenimiento no hablaban de otra cosa. El reencuentro del año. ¿Alil y Esla, un nuevo comienzo? De la ficción a la realidad, ¿qué nos están diciendo con este encuentro? Los seguidores, por su parte, se organizaron en redes para impulsar hashtags como #AlilSla Reencuentro y #Nostalgia Eterna, posicionándolos como trending topic en varias plataformas. Incluso algunos fanáticos comenzaron a editar videos mezclando escenas de su antigua serie con las imágenes del evento, creando contenido que acumuló millones de visualizaciones. Ante este revuelo, ni Alil ni Esla hicieron declaraciones adicionales. Sus perfiles en redes sociales se mantuvieron neutrales, compartiendo solo agradecimientos al evento y mensajes de apoyo a la causa benéfica. Sin embargo, eso no hizo más que alimentar la expectativa. Unos días después, una revista semanal anunció que en su próxima edición tendrían una entrevista exclusiva con uno de los dos. La portada, sin mostrar rostros, solo decía, lo que todos quieren saber, contado desde adentro. La curiosidad creció a niveles altísimos. Mientras los fans esperaban ansiosos, algunos analistas del medio comenzaron a reflexionar sobre el fenómeno que representan Alil y Esla. Más allá de su carrera individual, la dupla había logrado algo poco común, traspasar la pantalla y quedarse en el corazón del público. Y ese tipo de conexión, decían los expertos, no se fabrica, simplemente ocurre. La pregunta que flotaba en el aire era, ¿habrá una segunda oportunidad, ya sea en la pantalla o en la vida real? Una semana más tarde, llegó la esperada edición de la revista. En ella, Alil compartía su perspectiva sobre aquel encuentro. Fue un momento genuino. No estaba planeado. Pero me alegra haberla visto y saber que le va bien. Hemos vivido muchas cosas juntos, y aunque nuestros caminos se separaron, siempre le desearé lo mejor. Cuando se le preguntó sobre un posible proyecto juntos, su respuesta fue clara pero abierta. El futuro es impredecible. Si llega un guión que nos entusiasme a ambos, ¿por qué no? Todo es posible. Con estas palabras, la esperanza de los fans se mantuvo viva. Y aunque no había confirmaciones oficiales, la llama del entusiasmo ya se había encendido. En el mundo del espectáculo, donde todo puede cambiar de un momento a otro, una cosa quedó clara: el reencuentro de Alil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu no fue solo una coincidencia. Fue un evento que marcó un antes y un después en la memoria colectiva de sus seguidores. Y así, mientras las luces de aquella gala se apagaban y los ecos del evento se desvanecían, una nueva historia comenzaba a escribirse. Una historia llena de posibilidades, nostalgia y promesas sin pronunciar. Porque cuando dos estrellas vuelven a cruzarse, el universo entero parece prestarse al espectáculo. Y los espectadores simplemente esperan, con el corazón en la mano. ¿Y ustedes, qué opinan de este inesperado cruce entre Alil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu? Nos encantaría leer sus comentarios. No olviden suscribirse al canal y dejar su opinión abajo. Nos vemos en el próximo video con más novedades del mundo del espectáculo.